Sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios, amén, en el nombre de Jesús. El tema de esta mañana es el jubileo. Gloria a Dios, Levíticos 25, del 8 al 11. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta, que es el shofar, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, que es el día de expiación, Yom Kippur, Atonement. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad a la tierra a todos los moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Podemos tomar nuestros asientos, hermanos. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Yo tenía otro tema, como les había dicho el otro viernes, cuando enseñé Cristo, uno en Cristo, en todo. Y habíamos enseñado uno en Cristo en las obras, uno en Cristo en los frutos, y el siguiente era uno en Cristo en su muerte y en su resurrección, amén. Pero el Señor me dio este tema ahí en el discipulado familiar, en el altar familiar que tenemos, y yo me gocé mucho, hermanos, cuando leí esta palabra del Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Yo me regocijaba mucho. Y a manera de introducción, hermanos, quiero decirles, hermanos, a los que no quieren leer el Pentateuco, no quieren leer los profetas, porque piensan que solamente aquí hay historia y eso es todo. Pero no, hermanos, aquí en la ley hay algo muy bueno, hermanos. En la ley, nuestro Dios, con su grande sabiduría, dejó un diseño, un plan, un plano, como dice en inglés, un blueprint, donde Dios dejó impregnada su gran misericordia. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted, hermano, cuando aquí en esta tierra se va a construir un edificio, una casa, se hace de acuerdo al diseño, de acuerdo al plan o al plano que exista. Si el plano dice al entrar a la mano derecha está la sala y a mano izquierda el comedor y más adelante la cocina, así lo tienen que hacer. No pueden venir y cambiar las cosas. Así es la ley, hermano. Aquí el Señor dejó un plan, un diseño, un blueprint. Por su grande misericordia lo dejó aquí con su grande sabiduría, amén. Para mostrarnos a Cristo primeramente. Y para mostrarnos, amén, su misericordia. Ahí habla de nosotros, hermano. El Señor dijo en Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Y el 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera, hermanos, que nosotros sabemos, hermanos,
que en la ley, ahí en Levíticos del 1 al 7 o al 8, ahí habla de holocaustos, ahí habla de ofrendas por el pecado o de expiación, y habla de la diferencia de las dos, hermanos. El holocausto era quemado en el altar del holocausto, amén, que estaba enfrente del tabernáculo o enfrente del templo, y era quemado toda la noche hasta que se volvía ceniza. Pero la ofrenda o el sacrificio de expiación, que era por el pecado, era llevado fuera del campamento. Y Hebreos nos enseña, dice, por eso mismo Cristo padeció fuera de la puerta, porque Él vino y Él expió nuestros pecados. Amén. Si usted se da cuenta, aquí en la ley está todo codificado, todo diseñado. Ahora, aquí en la ley, yo les explicaba otro día a mis hijos y a ustedes también, pero tal vez no les he dado ejemplos, que aquí en la ley se mira que hay puertas que se abren, pero hay puertas que se cierran. Amén. Y miren, hermanos, ¿por qué se cierran las puertas? Con permiso, voy a abrir una botella de agua, hermanos. ¿Por qué se cierran las puertas, hermanos? ¿Alguien sabe un ejemplo por qué es que en la ley se cierran las puertas? Bien, hermanos, por lo general, las puertas se nos cierran a todos por el pecado. En Romanos dice, por cuanto todos pecamos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una puerta cerrada, hermanos. Ahí se nos cerró una puerta. Por nuestro pecado se cerró la puerta. Destituidos de la gloria de Dios, hermanos. Fuera. Pero también las puertas se cierran por malas decisiones. Y ahí estamos en la introducción, hermano. Alguien dirá, hermano, va a hablar del jubileo, ¿por qué está hablando de la ley? Porque acabamos de leer en Levíticos 25 que es la ley, hermanos. Aquí en la ley está el jubileo. Y por eso es que tenemos que hacer esa introducción, para que miremos que la ley es buena, hermano. El Señor dejó ahí su misericordia. Pero mire, las puertas se nos cierran por el pecado, pero también se cierran por malas decisiones. ¿Alguien se recuerda de un ejemplo de mala decisión? Porque todos pecamos, pero también todos tomamos malas decisiones, ¿verdad? Tomamos malas decisiones. Pero Dios, en su grande misericordia. Miren, hermano, el Señor Jesús habló de un joven que tomó una mala decisión. ¿Saben cómo se llama esa parábola? El hijo pródigo. Él tomó una mala decisión, hermano. Él le dijo al padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. No lo quiero cuando te mueras, lo quiero ahora. Y hasta ahí no había tomado ninguna mala decisión. Y el padre se los dio. Y lo juntó todo. Y hasta ahí no había tomado ninguna mala decisión. Pero lo vendió todo y se fue. Y se fue lejos, hermano. Esa fue una mala decisión, hermano. Porque él, al irse lejos, él ya no tenía acceso a la casa del padre. Él, al irse lejos, él ya no podía comer de la mesa del padre. Y se fue lejos a perderse, hermano,
a vivir una vida perdida, una mala decisión. Él mismo cerró la puerta. Pero Dios en su grande misericordia, hermano, nos deja aquí en la ley salidas. Vamos a ver ejemplos, hermano. Levíticos 22:12, ahí cerquita de donde leímos. El Espíritu Santo me dio esto cuando estábamos también 22:12. Me dio esta enseñanza, yo me regocijaba aquí, hermanos. Porque yo siempre he visto así, que aquí se cierran las puertas, pero también Dios deja salidas. Miremos aquí en 22:12. La hija del sacerdote, está hablando, hermanos, que el sacerdote tenía derecho a comer de las cosas sagradas. Tenía derecho el sacerdote. Y dice, la hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Esa es una mala decisión. Yo decía a mis hijos, esa hija del sacerdote somos nosotros. Nos fuimos con un extraño, hermano. Nos fuimos con un extraño y ya no teníamos derecho a comer a Cristo. Y eso el pastor lo ha enseñado aquí, hermano. Porque él explicaba que en el jardín del Edén, Adán y Eva podían comer a Cristo. Pero cuando pecaron, fueron echados, hermano, ya no tenían derecho a comer de las cosas sagradas. Ya no tenían derecho a comer de Cristo. Y nosotros tampoco, ya no teníamos derecho a comer de las cosas sagradas. Ya no teníamos derecho a comer de Cristo, hermanos. Mi carne es verdadera comida, decía el Señor, y mi sangre es verdadera bebida. Y hoy vamos a tener Santa Cena, amén, en el nombre de Jesús. Dice, pero aquí el 13 usted mira la solución, hermano. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole y se hubiere vuelto a la casa de su padre, es volverse a la casa del padre, como el hijo pródigo, hermano. Se volvió a la casa del padre y aquí estaba ya, como en su juventud, como el hijo pródigo. Se volvió a la casa del padre como en su juventud. Podrá comer del alimento de su padre. Si se volvía a la casa del padre, volvía a comer, hermano, de las cosas sagradas. Y añade, pero ningún extraño coma de él. Y alguien me dirá, ay, hermano Eddie, eso está un poquito muy forzado, lo que usted está enseñando ahí. Bueno, entonces aquí hay otro ejemplo, hermano, en el 10. Dice, ningún extraño comerá cosa sagrada. ¿Y sabe qué, hermano? Nosotros éramos los extraños. Nosotros éramos ajenos a las promesas. Nosotros éramos ajenos al pacto. Éramos extraños, hermano. Todo eso era para Israel. Y dice, ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosas sagradas. De manera que si el sacerdote tenía un visitante, no podía comer de las cosas sagradas. El jornalero que trabajaba para el sacerdote no podía comer de las cosas sagradas. Si, hermanos, estamos aquí por dinero, trabajando por cosas de este mundo, entonces no tenemos derechos a las cosas sagradas. Pero mire, aquí en el 11 está la salida. Aquí el Señor muestra. Y dice, más cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, este podrá comer de ella, de las cosas sagradas,
así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento, de las cosas sagradas del Señor, hermanos. Y nosotros, hermanos, les cuento que nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo, aleluya. Nosotros éramos esclavos del pecado, hermano, y nosotros no teníamos derecho, pero el Señor vino y nos compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario, y nosotros tenemos derecho a las cosas sagradas ahora. Nosotros tenemos ahora derecho a comer de Cristo. Y estos ejemplos les doy, hermanos, para que usted se dé cuenta que la ley es hermosa, que ahí está la misericordia de Dios impregnada. ¿Y sabe qué? Esto es tan complejo que al Señor no se le escapa ningún detalle. Hace muchos años yo estaba muy triste porque decían que los ministros lo podían a uno maldecir. Yo estaba muy triste, primero porque decían, si los hijos de Dios no fuimos llamados a maldecir, sino a bendecir. Entonces, pero yo estaba muy triste porque decían que un pastor lo podía maldecir a uno, que un apóstol lo podía maldecir a uno. Y yo estaba muy triste. Y el Señor me dio una enseñanza aquí en la ley, hermano. Una enseñanza bien hermosa. Ya ahorita entramos al tema. Pero ¿sabe qué, hermano? En esa palabra que el Señor me enseñó, no solo había salida para cuando lo maldecían a uno, sino también cuando uno mismo se maldice. ¿Sabe que uno mismo se maldice, hermano? Porque cuando uno dice, ¡ay, qué tonto soy! No, ahí no se está uno bendiciendo, hermano. Y solo dije eso, pero uno dice muchas cosas de uno mismo también. Pero también los padres, ¿verdad? ¡Ay, qué tonto eres! De los padres también. Es un ejemplo nada más. Pero aquí en la ley dice, pero el día que su padre lo hiere, él lo puede anular. ¿Y sabes cuánto es un día para el Señor, hermanos? Como 1000 años. El Señor tiene hasta 1000 años para deshacer cualquier maldición que te has echado tú mismo o que alguien más te la haya echado, hermano. Dice, el día que su padre lo hiere, si callar, ahí está la maldición. Pero si su padre habla y dice, eso está anulado, hermanos. Porque es que aquí en la ley hay muchas salidas, el Señor deja muchas cosas, hermano. Y es su misericordia aquí, hermano, su grande amor. Claro que ese plan empezó desde Génesis, ¿verdad, hermanos? Desde el versículo 1, desde que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice que en Cristo creó todo, y así lo dice Colosenses. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Pero ya para ir entrando al tema, porque el tiempo nos avanza, el tema es cortito. Gloria a Dios. El jubileo. Y decía, quizás hay hermanos que ya han escuchado del jubileo porque ya tienen muchos años, pero hay muchos que recién se convierten a Cristo y nunca han oído del jubileo. No han oído, pero tal vez usted ya, hermanos, pero que sea entonces como un recordatorio, como una repetición, amén. Y que sea de bendición para todos, amén. Que sea un consuelo esta palabra en el nombre de Jesús. El 25:10, ya entrando al tema, dice, y santificaréis el año 50. Y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Y eso es lo importante, hermano. Alguien decía, un salmista, un compositor decía, que en la cruz del Calvario se sonó la trompeta, el shofar, y fue proclamado libertad a todos, hermanos. Libertad. Gloria a Dios.
bendito sea el nombre del Señor, y se pregonaba libertad. Y desde que Cristo vino, hermano, la iglesia del Señor está pregonando libertad a los cautivos, porque Él nos hizo libres. Él nos hizo libres del pecado. Él nos hizo libres de la esclavitud del mundo. Él nos hizo libres de la esclavitud en la que nos tenía el diablo, hermano. Él nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo, hermano. Entonces, estamos pregonando libertad. Todavía es el año del jubileo, hermano. Todavía estamos pregonando libertad a los cautivos. Cada vez que usted evangeliza, usted está pregonando libertad. Porque el Señor nos puede ser libres. Amén, aleluya. Así como nos hizo libres a nosotros, Él puede ser libre a todos, hermanos. Porque por el más vil pecador vino el Señor, aleluya. Para ir avanzando un poco, Levíticos 25, 23. La tierra no se venderá a perpetuidad. Bien, hermanos, cuando entraron a Canaán, la tierra no se venderá a perpetuidad. Cuando entraron a Canaán, a cada tribu se les fue repartida las tierras, amén. Ustedes saben a qué tribu les tocó Jerusalén. ¿Alguien sabe? Es que como Jerusalén es la más conocida, pues pregunto, hermano. Después repartía la tierra, hermano. Ya Jerusalén fue repartida entre Judá y ¿cuál es la otra tribu, hermano? Benjamín. Pero había otra tribu ahí también, los levitas, hermano. Pero habían ciertos extraños ahí también en Jerusalén. Si no estoy mal, hermanos, porque mi memoria ya de anciano ya no me funciona, tal vez la hermana Ada me ayuda. Pero hermanos, dice la palabra del Señor que ahí estaban los jebuseos. Y cuando se escribe la palabra del Señor dice ahí, y hasta ahora Israel, dice, pero Israel no pudo echar fuera a los jebuseos. Y viven ahí hasta ahora. Tal vez era una figura, hermanos, de cómo los gentiles iban a estar usurpando Jerusalén, en la Jerusalén de aquí de esa tierra. Porque en la Jerusalén que desciende del cielo, dice que no va a entrar extraño, no va a entrar inmundo, hermano. Ahí solo los lavados con la sangre de Cristo van a entrar. Ahí no van a haber usurpadores. Entonces la tierra se le repartió a cada uno, y de ahí por tribus se la repartieron por familias, amén. Y la costumbre aquí de nosotros, ¿verdad? Tienen una finca y es del papá, y era del abuelo, y vienen los hijos y se la reparten los hijos y la venden y ya no es de nadie de la familia, ¿no? Pero aquí no. Aquí las tierras que les habían asignado originalmente, hermano, a cada una de las tribus, a cada una de las familias, el Señor establece que la tierra no se va a vender a perpetuidad, sino que se vendía a un máximo, amén. ¿Cuál era el máximo, hermano? El máximo era, aquí está en Levíticos bien explicado, el máximo era 50 años.
De manera que si el año del jubileo había sido en el 24, y este año yo vendía mi tierra, iba a ser vendida por un máximo de 50 años. Un máximo de 50 años. Y dentro de más años faltaban para el jubileo, ahí está explicado en Levítico. Dentro de más años faltaban para el jubileo, más cara se podía vender. El precio de la tierra era más alta, porque representaban 50 años o 50 cosechas, hermano, o las cosechas que se den en un año. Amén. Fíjense. De manera que, para darles un ejemplo de números, si faltaban 50 años y este año se vendía la tierra la podías vender, es un ejemplo, hermano, por $50,000. Pero si faltaban solo 25 años para el jubileo, tu tierra ya no valía todos los 50,000, solo valía 25,000, porque en 25 años iba a ser el jubileo. Y si solo faltaba un año para el jubileo, ¿en cuánto podías vender tu tierra? A ustedes no están poniendo atención. En 1,000, amén. Gloria a Dios, me dio ánimo el hermano, gloria a Dios. Y así era con todo, pero así era con la tierra. Pero mire, hermano, aquí ya encontré algo muy hermoso. La tierra no se venderá a perpetuidad. ¿Sabe, hermanos, que el Señor nos compara a nosotros con tierra? La palabra del sembrador nos habla de eso, ¿verdad? La semilla que cayó junto al camino, entre espinos, entre pedregales. Pero ¿cómo nos compara el Señor a nosotros? ¿Con qué clase de tierra, hermanos? ¿Perdón? Y esa es buena tierra. Entonces el Señor nos compara con buena tierra, la que produce al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1. Entonces aquí también está escondido, hermano. La tierra no se venderá a perpetuidad. Porque mira, aquí el Señor establece algo muy hermoso, hermano, que yo lo puse así en letra bien grande y en negro. Porque el Señor declara aquí en su palabra y dice: porque la tierra mía es. De manera que si el Señor nos compara con tierra, nosotros somos del Señor si somos buena tierra. Porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. ¿Y cómo es que está hablando de la tierra y de repente les dice vosotros? Entonces el Señor establece su propiedad, hermano. La tierra mía es. Y la palabra del Señor dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, amén. Porque él la fundó, aleluya. El 24, por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaré rescate a la tierra. Entonces está dejando una puerta abierta. Si la tierra se vendió, puede haber un rescate para la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Entonces establece un precio. Ahí hay un precio establecido para la tierra. Porque si no se pagaba el precio, entonces se tenía que esperar hasta el día, el año del jubileo, cuando se tocara la trompeta, para que esa tierra regresara a su dueño original. Amén. Pero aquí está, hermano, muy hermoso,
Dice, cuando tu hermano empobreciere. Y nosotros, hermanos, cuando estamos fuera de Cristo, nosotros empobrecemos. Porque estamos, ¿cómo le dice a la iglesia, a una de las iglesias? Tú dices que eres rico, pero tú eres pobre, le dice, ciego, desnudo. Cuando estamos lejos de Cristo, estamos empobrecidos, hermano. No importa si andas en un Mercedes-Benz del año o un Cadillac del año. No importa. Estamos empobrecidos. Dice, y vendiera algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Entonces aquí en lo que hemos leído, lo más importante, hermanos, es que el Señor establece su propiedad, que la tierra es de Él, hermanos. Y Dios deja una salida, amén. Que el pariente más próximo, no un primo lejano, no un tío lejano, tenía que ser su papá o su hermano. Y ahí podríamos ir a estudiar un poco de Ruth, ¿verdad? Que Booz no era el pariente más cercano, hermano. A él no le correspondía. Está en la historia de Ruth, ¿verdad? ¿Y qué es Booz o Boaz? Hermano David. ¿Booz o Boaz? Booz. Booz. Gracias. No me hable de vos, hermano, por favor, respétenme. De usted. Él le iba a decir, yo no soy el pariente más cercano, le corresponde a otro, pero le voy a ir a hablar. Y el otro, cuando le dijeron, pues ahí está la tierra, y Noemí, pero también viene con una moabita. Y saben que las moabitas no tenían derecho a entrar en la congregación, ni aún en la 10ª generación, hermano. Y Ruth, la moabita, santo, Ruth la moabita está en la genealogía de Jesucristo. La que no tenía derecho, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien se vendía como esclavo? No lo vendían como esclavo, se vendía, hermano. El 47. Ya estamos terminando esto, ya estamos en la recta final. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere. Y hermano, el diablo se hizo rico a costas de nosotros. ¿Usted sabe que el diablo no tenía nada, hermano? El Señor todo se lo dio a Adán y a Eva. Y dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y señoré. Y lo hizo Señor, hermano, sobre todo. El Señor hizo Señor sobre todo. Pero vino Adán y Eva y se lo entregaron en bandeja de plata. Porque alguien se hace esclavo del que lo vence, dice la palabra del Señor. Amén. Por eso es que nosotros éramos esclavos del enemigo, porque nos había vencido, hermano. Pero la palabra del Señor dice, para eso se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces dice, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciera, y tu hermano que está junto a él empobreciera. Uy, tenemos que tener cuidado, hermanos, cerca de quién estamos, hermano. Hay hijos de Dios que empobrecen espiritualmente, porque se van a buscar la iglesia más grande,
pero ahí no se está predicando la palabra de Dios. Entonces ahí no están comiendo el alimento sagrado. Les están dando, hermano, tortillas tiesas. Y así están felices. Se me vienen más ejemplos, pero ahí voy a parar, hermanos. Y tu hermano que está junto a él empobreciere. Tenemos que estar junto a Cristo, hermano, para no empobrecer. No tenemos que estar junto al enemigo, porque vamos a empobrecer. Y miren lo que pasa cuando estás al lado del equivocado. Y se vendiere al forastero extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero. Que se vendiere voluntariamente como esclavo, hermano. Pero el Señor aquí establece algo hermoso. Dice, después que se hubiera vendido, y nosotros ya nos habíamos vendido, hermano, el pecado, ya éramos esclavos, hermano. Pero aquí el Señor deja establecido, dice, después que se hubiera vendido, podrá ser rescatado. Y hermano, por eso el Señor vino y pagó el rescate en la cruz del Calvario por ti y por mí. Yo le doy gracias a Dios porque a pesar de que no sé ni hablar, aquí estoy, hermano. Por la grande misericordia del Señor es que estoy aquí, por su poder. Bendito sea el nombre del Señor, porque ni lo merezco tampoco. Después de que se hubiera vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Y el Señor, cuando se presenta en la presencia del Señor, dice, después de haber vencido en la cruz del Calvario, dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Pero también dice la palabra del Señor que no se avergüenza de llamarnos hermanos. De manera que para Él somos sus hermanos, pero también somos sus hijos. Él también es nuestro Padre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará. O un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcancen, él mismo se rescatará. Pero nosotros no podíamos ser liberados, hermano. No teníamos los medios. No podíamos, hermanos, salir de la esclavitud. Estábamos ahí, hermanos, por muchos años, por mucho tiempo. El 54. Ya voy terminando, hermano, no se preocupe. Hoy tenemos Santa Cena. Y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo, saldrá él y sus hijos con él. En el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él. Y cuando yo leí esta palabra, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él, se venía una palabra que el Señor me ponía en mi corazón que dice, no para siempre se trilla el trigo, hermanos. La aflicción no dura para siempre, hermanos. Hay un año de jubileo. Amén, aleluya. Y estamos hoy en el año del jubileo. El día de hoy es tu jubileo. El año de hoy es mi jubileo, hermano. Pero dice, saldrá él y sus hijos con él, porque la palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31, por el que quiera anotar. De manera que la palabra no solo es para ti, es también para tus hijos, pero anda perdido, hermano, anda en la ganga. Tú tienes que creerle al Señor, hermano. Cuando hablamos por fe, hermano, no hablamos por lo que miramos, sino hablamos por lo que no miramos.
Y decimos gracias, Señor, porque lo salvaste. Pero está en la ganga. Pero decimos gracias, Señor, porque lo salvaste, lo libertaste, lo trajiste a tus pies. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque la promesa es para ti y tu familia. La promesa es para mí y mi familia. Para todos se extiende la palabra de libertad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero para concluir, te invito a que vayamos al último versículo. Porque ahí el Señor establece, si cuando dijo la tierra mía es. Por si no lo habíamos entendido, aquí lo vuelve a decir más claramente, hermano. Porque mis siervos, el 55, porque mis siervos son los hijos de Israel. Son siervos míos, dice el Señor, amén. Tú no eres del diablo. El diablo es un ladrón. Somos de Jesucristo. Él nos compró con su sangre en la cruz del Calvario. Somos propiedad de Él, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Somos de Él. Él lo dejó aquí establecido en su palabra. Que tú y yo somos de Él. Somos propiedad de Él, hermano. No para siempre vamos a ser esclavos del enemigo. Tus hijos, si hay algún ser querido, no para siempre es esclavo del enemigo. Hermano Ávila decía, ya pueden ir pasando los hermanos de la alabanza. El hermano Ávila decía algo. Cuando sea el arrebatamiento, el Señor viene a llevarse a los suyos. La palabra del Señor dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Y hermano Ávila decía, en el arrebatamiento el Señor viene a llevarse a los suyos, a los que son de Él. Él no se viene a llevar la propiedad del diablo, porque el Señor no es un ladrón, decía. Él viene a llevarse a los suyos. Ponte de pie, hermano, hermano.